Parashá Shoftim, jueces. Venimos estudiando el libro de Devarim, y el cual va ayudándonos a descubrir todas estas bendiciones que venimos cosechando. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el liderazgo de Israel. El tema es ese liderazgo, cómo el liderazgo debe funcionar. La Torah enseña que cuando Israel quiera un rey, entonces ahora, en esta parte que vamos a ver hoy, vamos a ver las instrucciones que tienen que ver con el liderazgo de la nación y cómo la nación es instruida a través de los dones que Dios pone en esas posiciones de liderazgo, en esas instituciones dedicadas a gobernar políticamente, a gobernar judicialmente, a gobernar espiritualmente y a ser dirigidos. Entonces, aquí la Torah va a instruirnos. Ahora, muchas de las cosas que vamos a leer posiblemente en nuestro entorno no suceden. Vamos a ver más ahí mientras vayamos viendo. Yo sugiero que abramos nuestra mente, porque sí, muchas de las cosas que la Torah enseña no están sucediendo en la actualidad. Ahí es donde cada quien tiene que desarrollar en su corazón, tiene que ver en su corazón qué interés profundo hay para conocer la Escritura. O sea, la Torah es la parte de la Biblia que Dios dio de una forma muy especial. Moisés la escribió, pero el autor principal es el mismo, Dios mismo. O sea, es la parte de la Biblia que tiene el sello, que revela la voluntad, su nombre, sus instrucciones, cómo escoge a su pueblo, etc. Todo esto Dios instruye en eso. Y es lamentable oír, es tremendamente lamentable oír que muchas personas la descartan de un plumazo, porque su teología dice que eso ya no es válido. O sea, es como tremendo eso. Y ese es, yo creo que una persona que tiene eso en la mente no va a aprender nada de esto. No va a sacarle mucho. No va a haber interés. No hay intención en el corazón de conocer el corazón de Dios. Y todo eso tiene que en nuestro corazón brincar y tener ese profundo interés, intención. Debo ser yo intencional en querer aprender, agarrarla y yo mismo interpretarla. Y enfatizo en yo mismo. ¿Y por qué enfatizo en yo mismo? Enfatizo en yo mismo porque en mí habita el Espíritu de Dios.
que me dirige, que me guía, que me lleva, que me revela. Que Dios, que su Espíritu, su Ruach Kodesh, nos inspire, nos revele, nos instruya, nos amoneste, personalmente. Y eso es un reto que cada quien debe tomar. Y yo creo que la persona que tiene el Espíritu Santo lo toma. Entonces, yo les animo a que busquen esa dirección y sean guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, Shoftim es la porción que nos toca hoy, es Deuteronomio 16, 18 al 21, 6. Esta porción es muy interesante porque aquí vamos a encontrar 4 modelos, los 4 modelos de liderazgo que yo estaba hablando. Son los 4 modelos que van a liderar al pueblo y los vamos a examinar cada uno de estos 4 modelos. Vamos a ver cuáles son esos modelos y vamos a tratar de ver cuál de ellos es el que va a dirigir al pueblo. Yo quisiera tal vez pensar que cuando digo pueblo, no estoy hablando de cualquier pueblo. Este es un pueblo distinto. Y voy a decirlo también de otra forma. Esta es una nación distinta. Entonces, esta nación distinta está llamada a hacer las cosas distintas al resto de las naciones. Por eso es muy interesante. Porque esta nación distinta, que está llamada a hacer las cosas distinto que a todas las naciones, al hacerlo, al agarrar estas escrituras y llevarlas a cabo, entonces va a ser luz al mundo. Veamos el liderazgo de esta nación. ¿Qué es lo que esta nación, cómo debe de irse moviendo a través de los líderes? Entonces aquí tenemos cuatro puestos, funciones de liderazgo de la nación que Dios escogió, Israel, que es así se llama. Y primero el Nabi, que es el profeta. Ese es un líder, el profeta. El Shofet, que es un juez. Aquí empieza la parashá, hay que nombrar jueces. El Cohen, que es un sacerdote. Y un Melech, que es el rey. Esas son las 4 funciones de este pueblo, de cómo debe ser, cómo debe seguir. Estas son las 4, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Recordemos que estamos estudiando el discurso último y estamos en el discurso principal donde Moisés está hablándole al pueblo, a la nación de Israel, justo antes de cruzar el Jordán para conquistar la tierra. Entonces, y no es ninguna casualidad que esta porción que nos toca hoy, que se llama Shoftim, discuta las diferentes formas de liderazgo que ellos deben de tener. Va a discutir las 4 funciones y va a poner instrucciones para ellos también. Entonces, aquí está contenido, está contenido entre
los mandamientos que esta nación santa, apartada, que funciona distinto al resto de naciones, debe hacer. Entonces, aquí vamos a encontrar el conjunto de leyes relacionados con las instrucciones destinadas a estas cuatro funciones, que no son 4 personas, sino son unas funciones. En la parashá de la semana pasada, comenzamos a ver en la sección de Hukim Umishpatim, de que inició, ¿se recuerdan? En el capítulo 12. Y ahora seguimos en esa última parte del discurso. Entonces Jehová nos otorga la Torá para que seamos juzgados por su palabra, pero porque todos vamos a ser juzgados. El juicio de Dios viene sobre nosotros, pero es un juicio favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque es un juicio favorable. Es un juicio favorable porque amamos a Dios, porque amamos su palabra, porque queremos conocerlo más. Queremos conocerlo a Él, queremos conocer su nombre, queremos conocer todos los detalles que tienen que ver con Él, con Dios. Entonces, vimos también cómo Dios escogió al entrar a Israel, Dios escogió dentro de esa tierra ese lugar donde Él va a poner su nombre y habitar ahí. Entonces, ese lugar se convertiría en el centro de la nación. Ese lugar donde Él va a ser el lugar de adoración a Él, y ese va a ser el centro, que va a ser el centro de esa nación santa. Y Dios le está dando sus instrucciones para que esa nación santa comience a funcionar distinto. Esto es clave. Esto es clave. Distinto al resto. Solo las personas que Dios escogió van a funcionar de esta forma. Entonces, yo quiero entender bien esto. Mi corazón, mi espíritu me dice, yo quiero entender esto. No se me puede pasar ninguna de estas cosas. Entonces, vamos a empezar leyendo en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18 al 17-13. Y aquí vamos a ir viendo estas instrucciones que son importantes. Dice el versículo 18: en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces, pondrás oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Estos jueces son los que Él escogió, Dios escoge, para que con la justicia de Dios, no la justicia de los jueces, juzgue a su pueblo. Entonces aquí comienzan estas normas importantísimas que estos jueces deben aplicar. Por ejemplo, no torcerás el juicio, no tendrás favoritismos, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí es donde ya Dios está comenzando a
a dar esa dirección que el juez no se tuerza, no sea pervertido, no tenga favoritismos, no reciba sobornos ni regalos, etc. O sea, aquí solo con esta instrucción ya sabemos que esta nación si funciona así, es una nación distinta. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, uno de los requisitos que Dios da para poseer la tierra es que su justicia se cumpla. El 21 dice: no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar de Jehová tu Dios, no harás para ti, ni te erigirás estatua, cosas que Jehová Dios aborrece. En este 22, aquí se limpia un montón de las personas que no pueden ver esto. O sea, hay mucha idolatría entre los que quieren seguir a Dios. Hay muchísima idolatría. Y aquí es muy claro: no erigirás estatua, ni aceras, ni cosas que Jehová aborrece. O sea, aquí está diciendo, Dios aborrece las estatuas. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y aquí es muy claro. Entramos al capítulo 17. No santificarás a Jehová tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Jehová tu Dios. O sea, en otras palabras, lo que yo venga a darle a Dios, lo que yo venga a dejar con el propósito de bendecir a Dios, no debe ser mutilado, deforme, etcétera. O sea, lo que le voy a dar, en otras palabras, es lo mejor. Lo mejor. Si en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante Jehová tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o ante la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te los denuncian, o te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o a esa, al tal hombre o a tal mujer que cometieron esa mala acción. Lapidarás con piedras a ese hombre o esa mujer para que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo pueblo, así extirparás el mal de en medio de Israel. Entonces, esto es bien importante, o sea, aquí solo, por supuesto, nuestros países en los que vivimos, que son países totalmente desviados de la voluntad de Dios,
lo ven esto como, o sea, tildan, mejor dicho, esto como inhumano y lo que sea. Cuando esto, digamos que hay que verlo, que son las instrucciones que Dios está dando para su nación, no cualquier nación. No, esta no es cualquier nación, y nosotros no estamos viviendo en esa nación. Pero es súper bueno meditar en todo esto. Todas estas instrucciones infunden temor a Dios, porque esas son instrucciones de Él a nosotros. Entonces, al ejecutarlas, infunde temor a Dios. Entonces, el versículo 8 dice: si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, en asuntos, en algunos pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. O sea, si hay algo especial que uno deba tratar, hay que ir al lugar. Al lugar. Yo quiero dar una opinión con respecto a todo este lugar, porque todas estas instrucciones, todo este lugar, me da la impresión, por lo que he leído en la Biblia, que no ha funcionado como un relojito suizo, donde todas sus piezas están funcionando a cabalidad. Siempre ha habido algo que no ha surgido bien. Es que es utópico. No, es que el hombre se desvía del corazón de Dios muy fácil. Pero aquí se le está diciendo: irás al lugar que Dios escogió. Irás a ese lugar y ahí vas a resolverlo. Imagínense, solo imagínense que hay algo que se está tratando que es muy difícil de resolver. Y los involucrados dicen: vamos al lugar que Dios escogió. Pero imagínense que ese lugar es, o fuera, voy a decirlo así, el monte del Sinaí. Eso es, o sea, ahí están las personas que van a discutir el caso y van a decir: esto es así, esto es así. Y ahí están los jueces, están los líderes y está la presencia de Dios ayudando a resolver este caso. En tanto Moisés tenía conexión con Dios, Moisés consultó con Dios y Dios juzgó favorablemente. Y eso funcionó por un tiempo. Después ya no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? ¿Por qué? Porque el hombre aborrece las instrucciones de Dios. El hombre natural aborrece las instrucciones de Dios. Pero sigamos adelante. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Jehová haya escogido, y cuidarás de hacer en forma a cuanto te hayan indicado, conforme a cuanto te hayan indicado. Son instrucciones interesantes que hay que llevarlas al pie de la letra, ¿verdad? Por supuesto, yo no quiero sugerir, o sea, esta función de esta nación no está funcionando. El Israel de hoy actúa
como cualquier nación, no es distinto a todas las naciones. No cabe dentro de esta descripción que yo estoy haciendo. No cabe, porque no funciona así. No funciona así. Entonces, tiene que pasar algo. Israel, cuando salió de Egipto, no funcionaba tampoco así. La idea era conocer a Dios, conocer sus instrucciones, ir a poseer la tierra y obedecer a Dios. Y eso hace una actividad de relación con Dios, con la tierra, con los distintos puestos de liderazgo de la nación. Y ahí es donde todo comienza a funcionar. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que está en su corazón. Esto que estamos leyendo, estos Hukim Mishpatim y estos mitzvot, es lo que en Jeremías 31 está describiendo, de que Él va a agarrar estas cosas, estas leyes, y las va a inscribir en nuestro corazón. Entonces, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Y no estoy hablando de créanme, no estoy promoviendo religiones y no estoy promoviendo nada más que la palabra de Dios. Eso es todo lo que estoy promoviendo. Muy bien, el varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido ahí para servir a Jehová su Dios o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. Y a todos los del pueblo, y todos los del pueblo oirán y temerán, y no procederán con soberbia. O sea, aquí, como dije, Dios está tratando con el corazón de Israel para ir conociendo, para ir temiendo a Dios y para ir conociendo su palabra. Como digo, hacia eso vamos. No estoy, esto no está pasando. Esto no está pasando. En ningún lugar está pasando. En ningún lugar está pasando. En ninguna asamblea, en ninguna iglesia, en ninguna congregación está pasando como debería de estar pasando. Pero es algo que por lo menos tenemos que conocer. Entonces, por lo menos tenemos que saber que Dios está estableciendo funciones. Que Él dice, tienes que obedecer esa función. Sí, pero yo no quiero ir donde... Eso es lo malo, que en la cabeza, si yo digo aquí, ve al sacerdote, yo no sé qué se imagina cualquier persona cuando... O sea, es difícil. O sea, ¿qué hay ahí? Yo no puedo pensar en un sacerdote católico. No, güey. Un sacerdote levita, ok, ya vamos por ahí, pero aún ahí, ¿verdad? Yo estoy hablando de la actualidad. Todo esto tiene que ver una presencia de Dios en medio de todo esto. Presencia del Espíritu Santo en medio de todo esto, que va afirmando todas las funciones. Y cuando Dios está ahí, el nombre de Jehová está en medio. El nombre de Jehová está en medio. Y todos conocen su nombre.
y todos respetan su nombre, y Él está en medio de esto, y Él está con su espíritu haciendo funcionar todas las funciones. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Y eso no hay lugar en la tierra que esto esté pasando. No hay lugar. Bueno, sigamos en Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 14 al 20. Y dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la tengas en posesión, y habites en ellas y digas: quiero poner sobre mí un rey como todas las naciones que están en los alrededores, solamente pondrás, o sea, cuando se te ocurre esa gran idea, esa grandísima idea, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Jehová tu Dios haya escogido. Qué interesante. Solo aquel que Jehová tu Dios haya escogido. Aquí no está diciendo: sí, saca las máquinas Dominion y haz una votación. Saca y haz que la gente vote. Eso no está diciendo aquí. Esas son nuestras prácticas torcidas que nosotros tenemos. Ya ustedes saben cuán torcidas son esas prácticas. Aquí está diciendo algo. Esta nación que por la descripción no hay nación sobre la tierra que funcione así, dice Dios, Jehová: solamente pondrás por rey sobre ti aquel que Jehová tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Aquí solo puedo pensar de Yeshua. Yeshua llega a su nación y comienza a hacer milagros a diestra y siniestra. El respaldo completo, sobrenatural de Dios está sobre él. Él sana a los enfermos, Él da vista a los ciegos, Él sana a los sordos, Él limpia a los leprosos. Lo voy a decir otra vez: Él limpia a los leprosos. Porque Dios está respaldándolo. Porque Dios lo ha escogido. Ahí es donde se ve de ese calibre de nación y de líder estoy hablando. Solo que él no debe aumentar. Estas son cosas que este rey tiene que echar a andar. Él no debe aumentar para sí caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para multiplicar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volverás nunca por ese camino. Por ese camino no andarás. No volverás. ¿Y qué ha pasado? Por ese camino anda esta nación, haciendo lo mismo que todas las naciones, sometiéndose a las naciones, no a Dios, no a Jehová, sometiéndose a las naciones, etc. Hace lo que todos hacen. Y aquí está diciendo: no aumentarás para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Ven que estamos hablando de una nación que todavía, por lo menos en mi entendimiento, no existe.
No existe. Y no hay líderes de ese calibre. No hay líderes de ese calibre en esta nación, para esa nación, que en la actualidad. Entonces aquí las escrituras nos están dando a nosotros para que nosotros usemos nuestra cabecita y juzguemos en base a sus instrucciones, las instrucciones que Él nos da. En base a estas instrucciones, meterlas en nuestra cabeza, que reposen en nuestro corazón y juzguen en favor de la nación que Dios ha escogido. El 18 dice: y sucederá que cuando se siente sobre su trono de su reino, escribirá, esto es increíble, y escribirá para sí una copia de esa ley en un rollo, en presencia de sacerdotes levitas. O sea, este rey que Dios escogió va a escribir, porque escribir es una forma muy especial de no ponerla en papel, sino ponerla dentro de nosotros, porque la mente va agarrando eso. Muy bien, va a escribirla y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que, aquí viene la parte especial, a fin de que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de estas instrucciones, de estos mandamientos, de estas leyes y de estos estatutos para cumplirlos, de estos Jukim umishpatim. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin? Que aprendamos a temer a Jehová. ¿Por qué? Porque en las escrituras, en estas instrucciones, detrás de este espíritu, de estas palabras, reposa el Espíritu de Dios. Ahí está su nombre. Es el fundamento invaluable de la nación, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de esa nación santa, Israel. Cuando yo sé, obviamente, yo sé que hay una nación que se llama Israel, pero esa nación que se llama Israel no funciona como esto que estamos hablando. No funciona así. Y eso no quiere decir que no va a funcionar así, es al contrario. Va a funcionar así eventualmente. Y estoy seguro que para que eso pase, tienen que venir muchos cambios para que esto venga a darse y funcione. Ahora vamos a entrar a ver las leyes o las instrucciones que Dios puso, Dios trajo para una de las tribus, que es la tribu de Leví, de los sacerdotes, que dice en el capítulo 18 de Levítico, dice: los sacerdotes levitas
los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad como el resto de Israel. O sea, es la única tribu que no tiene una porción en la tierra. Se mantendrán de las ofrendas ígneas, ofrendas de fuego, a Jehová, y comerán de la heredad de él. No tendrán herencia entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová es su herencia, como se lo tiene dicho. Este pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero. Se dará al sacerdote la espaldilla del buey o el cordero, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, del primer esquileo de tus ovejas. Porque Jehová tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que ministren el nombre de Jehová para siempre. Dios escogió a esa tribu para esa función, para que ministren el nombre de Jehová para siempre. Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel donde resida, y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová ha escogido, y él ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como cualquiera de sus hermanos levitas que están ahí delante de Jehová. Comerá porciones iguales, aparte de las ventas de sus patrimonios familiares. Cuando entren en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Muy bien. Cuando entres a la tierra, no harás como todas las naciones. No elegirás a tus líderes como todas las naciones. No aceptarás soborno como todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. No harás cosas abominables como las naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero. No harás pasar a tus hijos por fuego. ¿Qué quiere decir eso? No sacrificarás a tus hijos. No matarás a los hijos. Claro. No practicarás aborto. Es muy claro. O sea, aquí estamos hablando de algo sobrenatural. Estas son las cosas que hace que nosotros vivamos con Dios, que Él se manifieste con su pueblo, con nosotros, y nosotros practiquemos temerle a Él. No como dice aquí, tampoco adivinación, hechicería. No se imaginan el grado de adivinación y hechicería que funciona hoy en día en el mundo. Es tremendo, tremendo. El grado de manipulación mental, el grado de propaganda, es parte de todo esto. El grado de encantación que hay a través de los medios, como a través, no me voy a meter a eso, pero yo he leído reportes de cómo, por ejemplo, la televisión
baja las frecuencias mentales, las duerme, las abre para que se pueda meter ideas en la gente y la gente las dé por sentado, sin ninguna ideas que penetran, sin ninguna dificultad. Entran y se dan por hecho. Y eso, o sea, hay suficientes informes científicos que dan fe de esto. Y esto se practica, eso es lo que se practica hoy en día. La manipulación a través de las mentiras, la repetición de las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso funciona y eso está pasando. Es algo que no puede pasar en la nación de Dios. No debe llegar a eso. No debe haber encantamiento, y esa es la fascinación de la televisión, la fascinación de los medios, las frecuencias de sonido que van, es como una orejita o lengüita que me habla al oído y me da ideas que no son buenas, que manipulan, que me duermen, que me someten a la esclavitud espiritual. Y eso está pasando hoy en día. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Jehová. Cualquiera que practica estas cosas es abominable a Jehová. Y por causa de esas abominaciones, Jehová tu Dios los expulsa de ti. Eso es, Jehová no quiere que estas entidades ronroneen, vuelen como pájaros libres alrededor de nuestra nación, de nosotros, de nuestra cabeza, de nuestra familia. La palabra es increíble para poder guardarnos de esto. Perfecto serás delante de Dios. Eso quiere decir que yo voy a poner atención. Yo voy a poner atención a lo que Dios está diciendo y yo voy a poner mi grano de arena para yo volverme miembro de esta nación. Porque estas naciones que van a desposeer escuchan brujos, hechiceros, pero a ti no te han permitido esto. Pero a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. O sea, estas naciones a eso se dedican. ¿Por qué escuchan brujos y por qué escuchan hechiceros? Porque los brujos y hechiceros hacen las cosas funcionar. Pero eso lo único que hace es elevar la ira de Jehová, nuestro Dios. Eso no puede existir en la nación. Jehová tu Dios te levantará como profeta, como un profeta como yo en medio de ti. Es Moisés el que está describiendo, haciendo este discurso. Jehová tu Dios te levantará como un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Por supuesto, ya dije, esto no es difícil. Cuando él obviamente esté respaldado por su nombre, por su espíritu, para hacer las cosas que él debe hacer. Moisés era uno de ellos. Estaba respaldado
por su nombre, por su espíritu. Y él temía con todo su corazón a Dios. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Dios se manifestó a Israel de tal forma que la respuesta inmediata a esa manifestación fue esta: no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová mi Dios, no sea, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso debe haber sido impresionante. Eso debe haber sido algo que nunca se ha dado en la historia, más que ahí. Entonces Jehová me dijo: bien está lo que han hablado, o sea, está bien, acepto eso. Fue demasiada la manifestación de su gloria, demasiada la manifestación de su poder, que ellos se asustaron en lo profundo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Aquí ya él empieza a dar instrucciones, o sea, el poder, el centro de poder o el centro de autoridad es Dios mismo, y se manifiesta a través de las funciones distintas. Por ejemplo, aquí está diciendo en esta función que va a levantar un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y te pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le ordene. Esas palabras, ese profeta. Sucederá que en cualquiera que obedezca a mis palabras que él habla en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Cada palabra que este profeta hable, Jehová va a pedirle cuenta de cada uno de ellos. O sea, es parte de esto. O sea, el profeta obviamente va a tener un profundo temor a Dios, y que él va a hacer lo que Dios le está pidiendo hacer, y en su corazón va a tener ese gran temor y va a hablar lo que debe hablar. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado a decir, o que hable en el nombre de otros dioses, tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, aquí, esta es la parte que es para nosotros, que tiene que ver con la función del profeta. ¿Cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Jehová? ¿Cómo vamos a saber que si lo que este profeta está hablando, viene de él, viene de Jehová o no? ¿Cómo voy a saberlo? Fácil. Cuando el profeta hable en el nombre de Jehová y lo que dijo no suceda, ni se verifique, es palabra que no ha hablado Jehová. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, se puede verificar lo que el tal profeta habla, lo que él diga, se puede verificar. Entonces, estos son mandamientos que recibimos para que el temor de Dios no esté aquí no estoy hablando de que no esté en el profeta o en el juez o en el rey, etcétera. Esté en nosotros, porque nosotros jugamos un papel muy importante también en la ejecución de los mandamientos, en el temor a Dios. Todos estos mandamientos son parte del liderazgo político,
del liderazgo sacerdotal, y esto facilita también la realización de la meta de Dios, la cual es convertir a la nación en modelo, convertir a esa nación apartada, convertir a esa nación santa en modelo, y no un modelo religioso, no un modelo religioso. Cuando yo digo modelo religioso, estoy hablando de religiones que venimos arrastrando, lamentablemente, todos de Babilonia. Todos de Babilonia. Este es el modelo que debemos perseguir. El amar a Dios, temerle a Dios, seguir su palabra. Y esto, el pueblo tiene que ver con eso. Génesis 12, del 1 al 3 dice: ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la casa que te mostraré. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué le dice vete de ahí? Y es porque haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el carácter de esta nación. Y esa nación solo se va a cristalizar cuando le teme a Dios, cuando sigue a Jehová, cuando pone la parte que Él mismo escribió, Él mismo. No fue a través de profetas, no fue a través de escrituras en paredes con dedos. No, Él mismo la entregó a su nación personalmente. Y no hay otra nación. Entonces, así es. Al final del primer discurso, al inicio de introducción que Moisés dio, él dijo, en el capítulo 4, versículo 5 al 8, mirad, os he enseñado estatutos y decretos. No temamos a esto. Muchos nos tropiezan, cuando yo estoy leyendo esto, muchos tropiezan en la religión. Muchos tropiezan en la religión. Pidámosle a Dios: Señor, ¿cuáles son los estatutos? Revélamelos. Yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad. Revélame. Tus hukim, tus mishpatim. Mirad que os enseño estatutos y decretos conforme me enseñó Jehová para mí. ¿Para qué me los enseñó? Este es Moisés diciendo: para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Yo en esta tierra donde estoy, donde habito, no ocurre eso. Pero hay una tierra que sí puedo conquistar, y es en mi corazón. Que esa semilla caiga en esta tierra y germine en este corazón la semilla de los hukim, los mishpatim, y comiencen a dar fruto y comiencen a revelarse en mí, comiencen a darme ese temor a Dios. Créanme, esto no es carga, es deseo, es un deseo de amor en mi corazón, una forma de yo querer amar a Dios.
porque quiero observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría, vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, imagínense, estas naciones que no son de Dios, cuando sus habitantes empiecen a hacer la voluntad de Dios, van a decir, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así, como lo que está Jehová nuestro Dios, como lo está Jehová nuestro Dios siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Qué nación hay? No hay. Solo no hay. No existen. Y no hay. No hay ciudadanos para esta nación. ¿Voluntarios? ¿Y qué nación hay tan grande que tengan estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? La Torá es uno de los bastiones de la jurisprudencia en todo el mundo. Muchos han acudido a la Torá para aprender. ¿Por qué? Porque funciona. Funciona. Es muy claro que esa sección inicial de los Hukim y Mishpatim en este libro contiene esos mandamientos que los hijos de Dios, los hijos de Israel, deben cumplir para lograr esta meta divina, en convertirse en una nación o la Goyim que brille, una nación que brille para todas las naciones. La nación que Dios escogió para que brille a todas las naciones. Eso no es difícil de imaginar. ¿Cómo puede alguien seguir las instrucciones si no hay instrucciones? Seguir las instrucciones de Dios si no hay instrucciones de Dios. Seguir los mandamientos de Dios si no hay mandamientos de Dios. No puede. Y todas las naciones alejadas de Dios, lo que hacen es seguir sus propios pensamientos, seguir sus propias intenciones, seguir sus propias tradiciones religiosas, culturales. ¿Por qué? Porque eso es el resto. Eso es lo que Dios no considera una nación santa, una nación escogida, una nación que Él diseñó para Él. Dios la diseñó para Él. Y eso requiere que se establezcan dentro de esta nación las instituciones, los oficios de los funcionarios que son los sacerdotes, los Cohen, los profetas, los Naví, los reyes y el Melech y los jueces. Esas son
bases fundamentales del liderazgo para el establecimiento de la nación. No solo seguir por supuesto, instrucciones. Entre las instrucciones que estamos viendo que Dios está dejando es el establecimiento de estas funciones. Yo voy a volverlo a decir, que son respaldadas por el Espíritu de Dios. Moisés lo dijo, que Dios va a levantar profetas en medio de la nación. Va a levantar gente que va a ser respaldada, esa gente que Él va a ser respaldada. Reyes que van a ser respaldados por su nombre. Profetas que van a ser respaldados por su nombre. Sacerdotes que son respaldados por su nombre. Jueces que van a ser respaldados por su nombre. ¿Por qué digo que van a ser respaldados por su nombre? Porque ha sucedido que ha habido de las 4 funciones y Dios no los ha respaldado porque no han temido a Dios. Porque no han hecho de sus funciones las instituciones que la nación necesita para ser una nación temerosa de Jehová. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y aquí, oye Israel, es parte de todo esto que estamos hablando. De aprender todo este establecimiento. Es un montón, no es un poquito. Y no es una religión. Es aquí donde los hijos de Israel van a funcionar, porque en medio de las instrucciones, como está en el capítulo 12 señalado, que en los tiempos indicados, ellos tienen que venir al lugar que Dios escogió a celebrarlo. Y ese establecimiento de este centro especial de esta nación, el lugar que Dios escogió, donde Él puso su nombre y donde sus mandamientos son respetados y son temidos en el corazón de cada quien. En la parashá anterior, en la porción anterior en Mira, contiene otros mandamientos como las leyes especiales de comida, el establecimiento del año Shemitah, establecimiento, eso establece una política económica nacional que ayuda a garantizar que la justicia social funcione. La Shemitah, las advertencias de malas influencias, etc. En esta porción de esta semana, Shoftim, ahora se describe a este liderazgo que va a funcionar para que todo esto se lleve a cabo. El Shofet, el sistema judicial, el liderazgo sacerdotal y sus funcionarios públicos, el profeta como guía espiritual, como brújula espiritual, el Melech, el rey, que Dios escogió para que dirija la parte política de la nación. Esa nación no existe. Una nación que esté funcionando con estas características. Comencemos primero con el oficio de los jueces, el sistema judicial. Entonces, para que esta nación ocurra, hay que establecer el sistema judicial. Y vamos a leer en Deuteronomio 16, versículo 18. Y ahí dice: en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dé para tus tribus, tus familias, pondrás jueces y oficiales.
shoftim, y oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. ¿Qué juicio está hablando? ¿Qué juicio? Un juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras. La justicia, solo la justicia seguirás y vivirás, para que vivas, para que poseas la tierra. O sea, para que toda esta función se dé, está pasando en varios lugares. Más adelante hay una explicación en capítulo 16, 21 al 17:6, que habla de la idolatría, de no hacer eso, de no meter los dioses ajenos, ya lo leímos, pero también habla de establecer la corte suprema, como una corte suprema, una corte de jueces que lleven eso, hagan eso, que desarrollen esos juicios. Y si es complicado, el versículo 17, 8, 11 dice: si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto entre tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en sus asuntos o en pleitos, entonces dispondrás y subirás al lugar que Dios ha escogido. Estas son instrucciones que actualmente no se pueden, no tienen forma de ejecutarse. Donde vivimos no existe esto. En cualquier lugar no existe. Pero veamos qué hay ahí, imaginémonos qué hay, compenetremos en el espíritu que hay detrás de esto. Pidámosle al Espíritu de Dios que venga y nos enseñe. Yeshua es un excelente maestro. Yeshua HaMashiach es un excelente maestro que nos lleva paso a paso en medio de todo esto. Él amaba estas instrucciones. Por ejemplo, se me ocurre aquella mujer adúltera que encontraron. Y él dice: llamen a los testigos. Y nadie pasó adelante. Eso quiere decir que no había testigos y estaba siendo acusada falsamente. Pero en medio de esta situación, cuando uno la lee, uno puede percibir un temor, porque el testigo que él estaba llamando estaba viniendo y se estaba poniendo enfrente a un funcionario que estaba respaldado por Dios. Su nombre estaba en él. Y él hacía cosas que solo un ungido de Dios podía hacer. Y las personas alrededor no querían enfrentarse a ese calibre de función, porque sabían que su nombre estaba en él. Y que terminó diciendo él, ¿qué aplicó él a ella? ¿Cómo la salvó a ella?
La salvó haciendo justicia. La justicia de Dios. Su justicia harás. Y le dijo a la mujer: óyeme, hija, nadie te está acusando. Vete, tranquila. Nadie pudo debatir eso. El Espíritu de Dios estaba detrás. El nombre de Dios estaba detrás. Toda la función estaba detrás. Toda la función de ese rey, sacerdote, estaba detrás de él. Y dice: irás a los sacerdotes levitas, al juez que haya en aquellos días, y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te haya declarado desde aquel lugar que Jehová haya escogido, y cuidarás de hacer conforme cuanto te hayan indicado. Yeshua HaMashiach amaba la justicia de Dios. Él es el único que la ha hecho perfectamente, la ha hecho, no solo la ha cumplido, la ha amado, la ha cumplido, la ha puesto en acción. Actuarás según la Torá que ellos te instruyan, y según el juicio que te digan, y no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Ahí podemos ver una función de alguien que Dios está respaldando de esa parte del liderazgo, y está funcionando súper. Esa es la función que tenemos que seguir. Esa es la función que tenemos que servir, siguiendo las instrucciones. Yeshua, como decía: el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, esa función, esa institución, se expresa con autoridad, tanto para asuntos civiles como cuestiones doctrinales, tanto para la Torá como la justicia, y debe emanar específicamente, y emana específicamente, del lugar donde Dios puso su nombre. Ese lugar donde Dios puso su nombre, Yeshua va a respaldar, viniendo al lugar donde Dios puso su nombre. Y todo se va a restablecer. Cuando Él venga al lugar donde Él puso su nombre, todo va a ser restablecido. Eso comenzó desde Abraham. Abraham fue testigo de ese lugar. Él previó en ese lugar que se llama Jireh. Génesis 18, 17 y 19 dice: y Jehová se dijo: ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande, fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo ha escogido para que se instruya a sus hijos, a su casa y a sus sucesores, a mantenerse en el camino de Jehová, practicando justicia, derecho, para que se cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Dios lo escogió a él para que siga el camino, el justo camino en el que Dios quiere que camine. Entonces, Dios escogió jueces para que caminen ese camino. La Torá también dice que se escoja a los sacerdotes. En este caso, Él escogió
a los levitas. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás y te indicarán la sentencia y juicio. Los sacerdotes tienen esa función de ser guías que pueden ayudar a enseñar. En Deuteronomio 33:9 está muy descrita esta función. Versículo 10 que dice: ellos pues, refiriéndose a los levitas, enseñarán tus decretos a Jacob y tu Torá a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre su altar. Esa era la función de esta tribu, hacer eso. Y en el 18 también están las instrucciones que le indican a estos sacerdotes, le indican a hacer esto, a hacer esa función de maestros, de sacerdotes. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad sobre Israel, se mantendrán de las ofrendas ígneas que a Jehová y comerán de la heredad, no tendrán herencia entre sus hermanos, es una herencia como se lo tiene dicho, es su herencia como lo tiene dicho, Jehová es su herencia. Este pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero. Ellos son los instrumentos que llevan las ofrendas en el altar, ofrendas de paz, ofrendas de culpa, etc. A celebrar a Dios en el lugar que Dios escogió. Dios escogió a ellos para ir a celebrar las fiestas, las ofrendas, las primicias. Esto ya lo habíamos leído, lo voy a pasar rapidito. Las primicias en el lugar que Dios escogió, en el lugar específico donde Dios puso su nombre para siempre. Entonces son funcionarios, son oficiales que hacen esa función. En el versículo 6 dice: cuando un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel donde resida, y llegue con su deseo alma a otro lugar que Jehová ha escogido, él ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como cualquiera de sus hermanos. Eso lo vimos. Comerá las porciones iguales a otros levitas. O sea que si van de un lugar a otro, ellos tienen la habilidad de funcionar, así como lo dice estas instrucciones. El profeta, el Naví, es lo que vamos a describir ahora. La Torá, inmediatamente después de los levitas, toca el tema del profeta. Y en el capítulo 18, versículo 9 al 22, leemos acerca de esta función. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Aquí, obviamente, cuando ya está hablando del profeta, es obvio que el profeta va a mantener al pueblo haciendo las cosas que Dios ha dicho. No es, o sea, es como no se van a ir por la izquierda, no se van a ir por la derecha, van a mantenerse justo donde Dios ha pedido que se mantengan. No se hay nadie hallado
que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, como ya lo leímos, ni practique adivinación, hechicería, ni sortilegio o hechicero, ni encantador, ni mediums, ni mago, ni invocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Jehová por causa de estas abominaciones que Jehová tu Dios expulsa delante de ti. Un profeta va a mantener a su pueblo alejado, precisamente alejado de estas actividades paganas. Perfecto serás delante de Jehová. Eso es lo que el profeta va a estar diciendo. Porque estas naciones que van a desposeer, escuchan precisamente a esos brujos, a esos hechiceros, etc. Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. No, el profeta que nosotros tenemos en mente, que nos han metido en la cabeza, es alguien que predice el futuro. Un profeta puede predecir las consecuencias de un pecado fácilmente. Pero tenemos la mala idea. Un profeta lo que hace es alinearnos precisamente al centro de las instrucciones de Dios. Cuando el país se aleja del centro de las instrucciones de Dios, entra el profeta. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová, ni vea mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Jehová me dijo: bien lo has dicho, hablado. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Moisés es una buena descripción de un profeta, que va a mantenerlos en su palabra. Pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le ordene. Las ordenanzas son, ¿cuáles son esas cosas que Dios ordena? El profeta regresará al pueblo a las enseñanzas que él ha ordenado, que son los mitzvot, los mandamientos, los estatutos y los decretos. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que ya las puso, que él hablará en mi nombre, yo mismo pediré cuentas de ello. Entonces, el profeta que tenga presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no haya mandado a decir, o que no hable en el nombre en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón cómo podremos conocer la palabra que no haya hablado, el profeta que hable en nombre, cuando el profeta hable en nombre de Jehová y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Jehová. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. De él aléjate, no tengas temor de ese profeta. Entonces, aquí está Dios, la palabra de Dios, prohibiendo la consulta de adivinos, hechiceros, gente que predice el futuro. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja a querer conocer el futuro, nos arrastra hacia eso. Pero cuando estamos en el centro de su palabra, obedeciendo y temiéndole a Dios, nuestro futuro está más que seguro. Entonces, ¿quién está a cargo en Israel? ¿Quién es el que dirige la nación? Ya vimos sacerdotes, jueces, profetas.
El juez ve la parte judicial, los levitas son los instructores, enseñan, dirigen, atienden, son instrumentales en atender al servicio de la adoración a Dios. Los profetas son los guías espirituales para no alejarse de la palabra que Dios ya puso. Y ellos son parte fundamental del liderazgo. Pero ¿en quién cae la responsabilidad, por ejemplo, de construir el templo? ¿O en quién cae la responsabilidad de hacer un ejército? ¿O mandar un ejército a la batalla? ¿En quién cae la responsabilidad de determinar la política exterior de la nación o interior? ¿Quién llevará a cabo o va a supervisar la recaudación de impuestos o la construcción de caminos? ¿Quién gobernará la nación? La Torá nos da indicios de que todas estas tareas sean responsabilidad de una función y no da indicios de que sea responsabilidad de los sacerdotes, ni de los jueces, ni de los profetas. El Naví puede ayudar al asesor, funcionar como un asesor político. Y esa es su función. Pero entonces hablemos de la última función que nos toca hablar, que es la del rey, el Melech. Entonces, en el rey encontramos la respuesta. Cuando hayas entrado en la tierra y digas quiero un rey, como todas las naciones que me rodean, nómbrate un rey sobre ti, un elegido de Dios. Esto es tremendo, porque Él es el que elige. Él no debe tener demasiados caballos, no es una persona que tiene demasiadas esposas, no debe acumular demasiado plata y oro. Cuando éste esté sentado en su trono real, va a escribir la Torá, la va a poner en su corazón y debe mantener la Torá allí para leerla, para que sea parte de él. Ese es el rey que Dios ha escogido, y esa ley que Dios ha puesto, el rey la tiene que escribir, personalmente. Lo voy a volver a leer, y sucederá que cuando se siente sobre su trono, en su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temerle a Dios, guardando todas las leyes de estos mandamientos y estos estatutos para cumplirlos. Qué increíble, la misma palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. En realidad, tenemos esa sed de su palabra, de leerla, inquirir en ella, verla, leerla todos los días de nuestra vida para cumplirlas. Ese es un rey. A fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento, ni a derecha. No se aparte de la Torá ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en medio de Israel, la nación que él ha escogido.
Es tremendo. Entonces el rey es el que maneja ese escenario político. Así como Moisés lo ejecutó, pero Moisés cumplió como función de rey, también cumplió como función de Naví, profeta. Y él es el que se encarga de la nación. Entonces, esas son las funciones. Hay un reto, y es juntar todas las partes. Por supuesto, uno no lo puede hacer. Uno debe hacer la parte que me corresponde. Yo no soy rey, yo no soy profeta, yo no soy sacerdote levita, no soy. Pero sí puedo ir a la palabra, indagar en ella, amarla así como Yeshua la amó y ser parte de ella todos los días de mi vida. Y ese es un gran desafío para yo poder pertenecer a esa nación apartada, a esa nación escogida, a esa nación que Dios escogió, a la cual yo sé que todos nosotros queremos pertenecer a esa nación que Dios ha escogido. Esa es parte de los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Esto es parte esencial, esos son fundamentos de esta nación que Dios escogió para que nosotros seamos parte de ella. Seguimos, esto es parte de los discursos del discurso principal de Moisés. No ha terminado y los vamos a seguir leyendo en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Espíritu de Dios venga y saque de las palabras, de su mandamiento, de su Pentateuco, de su inicio, de sus libros que Dios nos dio directamente de su corazón a nosotros, que sirva como semilla que sea sembrada en tierra fértil. Bendiciones y nos vemos la siguiente semana.